Génesis 30. Recordemos que venimos de que Jacob se tuvo que trabajar 14 años por Raquel, la cual desde el punto de vista cristiano representa como a la iglesia, porque es una mujer que requiere de un pastor, pero a final de cuentas, como esta mujer no fue dada primero, sino que fue dada hasta después, significa que este pastor recibe a otra mujer antes de poderse casarse con la que él quiere. Y desde el punto de vista, pues lo compara mucho con la iglesia, pero ya les he dicho yo que mi punto de vista más bien es como Jesús queriendo venir a morir por los judíos, el cual esta esposa Israel lo rechaza. Por lo tanto, esa bendición se expande para no solamente Raquel, sino para Lea, que también puede representar a la iglesia cristiana. Ese es como el simbolismo. Pero indagando un poquito más sobre por qué no pagó simplemente por Raquel la dote que normalmente daban en ese entonces, pues recordemos, Abraham e Isaac eran gente muy rica, tenían muchos ganados y tenían muchísima bendición de Dios. Dios los había bendecido demasiado, que eran ricos. Por lo tanto, cuando Jacob salió de su casa, de donde vivía con su madre y con su padre, o sea, Isaac y Rebeca, él prácticamente era rico de parte de sus papás. Simplemente le pudo haber dicho: papá, me voy. De hecho, creo que él fue el que le dijo: busca una mujer no en esta tierra, sino en la tierra de mi parentela. Por lo tanto, segurísimamente lo envió con muchísimo dinero, con muchísimos dotes, con muchísimas cosas, tal como su papá lo había mandado una esposa a su siervo para conseguir la esposa. O sea, él era rico para hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando llega finalmente con Labán, él no le ofrece nada. De hecho, vemos que Labán salió corriendo para recibirlo, creyendo que le iban, yo creo que también, a dar muchos regalos, como aquella vez en la que le pidieron por Rebeca. Así que por eso es que salió corriendo. Pero la diferencia aquí es que Jacob no le dio nada y tuvo que trabajar 7 años por una y luego 7 años, 14 años por la otra esposa. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Y en el libro de Jacer nos explica que Esaf, mandó a su hijo de 13 años a cazar a Jacob. Entonces lo acechó, iba con varios de sus hermanos y no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero él se puso delante de Jacob y le dijo: te voy a matar, mi padre Esaú me dijo que te matara, que no sé qué. Y entonces Jacob trató de defenderse diciéndole que no haga eso, que haya misericordia. Y el libro de Jacer dice que Dios permitió hallar misericordia delante de este hijo de Esaú y le perdonó la vida. Entonces Jacob le dijo: llévate todas mis cosas, llévate todo lo que traigo, camellos, esclavos, siervos, todo lo que tengo, todo, oro, todo, y preséntalo a tu hermano, a tu padre, digo. Y entonces así lo hizo este hijo, se lo llevó a Esaú y ya dijo: ¿por qué no lo mataste? Si yo te dije que lo mataras. Pero al final de cuentas como que se le pasó, y como había adquirido todas las cosas de la propiedad de Jacob, pues digamos que se calmó el asunto ahí. Y pasaron muchos años, que es lo que vamos a ver ahorita a continuación, todos estos años que pasó. Y así es como llegó Jacob a esa tierra prácticamente sin nada. Por eso es que Jacob tuvo que trabajar estos años. Y ya que trabajó por ellas, que es lo que vimos la vez pasada, y ya que obtuvo las dos, y vimos el primer engaño que se le hace a Jacob, como en restitución de lo que él sembró por haber engañado a su padre, pues ahora continuemos con este capítulo 30 que dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Bueno, así de exagerada era de que se iba a morir. Entonces, parece que todos los patriarcas tienen problemas para obtener hijos. Si te fijas y analizas, hay una lista de todos los patriarcas que no pudieron tener hijos y al final suman creo que 6, y el séptimo es María, la cual todos estos nacimientos, unos no pudieron tener hijos, otros por alguna razón, todos estos son nacimientos milagrosos. Y así, si lo cuentas desde Génesis hasta donde nace Cristo, en total son 7
nacimientos milagrosos. Y el nacimiento del Señor Jesús es el séptimo, creo. Versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concebió Bilha, y dio a luz hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contenido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Dan significa juez, del verbo din, juzgar, contender o gobernar. Y Neftalí significa como mi lucha, o sea, se sentía muy Hitler escribiendo libros, poniéndole así a su hijo. Y bueno, versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la aventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz a otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Gad significa afortunado o buena fortuna, congregar, penetrar, y Aser significa feliz o bendecido. Entonces, recordemos el contexto, que no hay que ver mal en ese entonces, era moralmente bien visto que si tú no podías tener hijos, le podías dar tu sierva o tu esclava a tu marido para que por medio de ella tuvieras hijos. A final de cuentas, era tu esclava, por lo tanto, nada de lo que ella tuviera le pertenecía a ella, sino a ti, porque era tu esclava. Por lo tanto, si ella tenía, digamos que le prestaba el vientre en ese entonces, digámoslo así, le prestaba el vientre de su esclava, y pues por medio de ella tenían hijos, y entonces se ponían así delante de ellos, y nacía el hijo en las rodillas de la ama. Entonces la mujer que daba a luz, cuando salía el bebé, llegaba directamente a las rodillas del ama o del dueño, de la dueña, y de este modo decía que sobre mis rodillas darás a luz. Y así es que como se consideraba que el hijo que nacía de la esclava no era de la esclava, sino era de la dueña. 14. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea, su madre, y dijo a Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. ¿Para qué querría mandrágoras Raquel? Las mandrágoras eran consideradas un afrodisíaco, y lo vemos por ejemplo en Cantares 7:13. Se ven más o menos así. Y bueno, lo que vemos aquí es que Raquel estaba intentando, igual que su madre, que su tía, abuela, ¿sí, abuela? Bueno, estaba intentando hacer lo mismo que Rebeca, en tratar de dar a luz por medio de sus fuerzas, de fuerzas humanas. Por eso quería las mandrágoras, quería hacer alguna especie de hechizo o alguna especie de algo medicinal, porque creían que esas cosas ayudaban a las personas a tener a que fueran estériles, ayudaban a las personas a quitar la esterilidad. Por lo tanto, por eso querían las mandrágoras. Pero al final de cuentas, esto es lo que demostraba las características en cuanto a su fe de Raquel. No las tenía puestas en Dios. Versículo 15. Y ella respondió: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y ahí es donde sale el meme: nuestro marido. Después dice: y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y podemos ver una señal de qué tan alejada estaba sexualmente Lea de su esposo Jacob. 17. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón.
Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Vemos que Dios bendijo a quien no se fió de las mandrágoras, sino de Dios, o sea, sino de él. Por ejemplo, sacar tenemos que significa recompensa, la palabra sahar, pago o recompensa. Zabulón significa habitación, del verbo sabat, regalo, dotado de la palabra sebed. Dina es lo mismo, viene de la raíz de juicio. No sabemos si era la única mujer, pero al menos probablemente no, quizá no, pero digamos que sí, que es lo que nos deja dar la luz la Biblia, ya que es la única mencionada y algunos escritos demás también la vuelven a mencionar. Después el versículo 22 dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. José significa Dios añadió, del verbo asaf, recolectar, reunir, recibir. Y por lo tanto tenemos que de Lea salió Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Y de Bila, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí. De Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Y de Raquel, José y Benjamín. Aún no lo vemos Benjamín, pero ya lo incluimos. Estos hijos son los hijos que forman las 12 tribus de Israel. Así es el comienzo de estas 12 tribus de Israel, y así es el comienzo de cosas proféticas que también vamos a ver. Versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia ante tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido y en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y las salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así respondiera por mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuera pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me han de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y todas aquellas tenían en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en la mano de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Entonces lo que hicieron Labán fue dividir sus ovejas, digamos que las bonitas se las quedó Labán y las manchadas y las feas las tenía Jacob. Por lo tanto, ¿qué significa? Un pastor que divide las ovejas y se queda con las manchadas. ¿Qué significará en nuestros tiempos? O con relación a Cristo. Entonces, lo que estaba haciendo Labán era poner un suficiente espacio de 3 días. Normalmente las ovejas las van y las apacentan recorriendo todo un día, pues ya es suficiente como para alimentarlas y luego regresarlas. Pero ahora recorrerlas durante 3 días seguidos, pues las ovejas no aguantan tanto. Por lo tanto, 3 días de distancia de camino en ese entonces eran suficientemente espacio para que nunca se pudieran mezclar estas dos ovejas, bueno, las de Labán y las de Jacob. Y aparte tenía la bendición de que Jacob las seguía alimentando, las seguía cuidando. Entonces tenía todo a favor Labán. Todo menos una cosa: el favor de Dios. Y esto nos revela una frase muy buena: 1 más Dios es mayoría. Por lo tanto, 1 más el distanciamiento, más las cabras y ovejas bonitas, más esto y el otro, pues sí, siguen sumando y sumando, pero si es 1 más Dios, siempre va a ser mayoría. Por eso es que nos debemos refugiar en Dios. Versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras
blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procuraban cuando venían a beber. Así concibían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Sinceramente desconozco mucho de este tipo de cosas, de que cómo es que puede afectar el poner diferentes colores delante de la vista de estas ovejas y así influir en la manera en la que dan a luz estas ovejas, en que hacen que salgan manchadas, pintadas, listadas y como dice ahí. Entonces desconozco mucho esto, cómo puede influir el contorno, el contexto en la oveja para dar a luz, pero seguramente funcionó porque es lo que hacía Jacob para para modificar de cierto modo la manera en que nacían estas ovejas. En el código de secuencia de letras equidistantes, cada 178 letras, desde el versículo 30 al 41, vemos que también está codificado el nombre de Jehová, y no solamente Jehová, sino Jesús. Estos dos nombres conectados por la palabra era, lo que une a Jesús con Jehová, dando a entender que Dios en todos estos capítulos está actuando en Jesús, diciendo Jehová era Jesús, o más bien diciendo Jesús era Jehová, que el que está actuando aquí es Jesús. Eso es lo que nos propone el método de secuencia de letras equidistantes. Versículo 40. Y apartaba Jacob los corderos y ponía su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas a los pies de los abrevaderos para que concibiese a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces recordemos que todo lo que había perdido ahora lo recuperó porque Jacob estaba en la promesa que le había hecho Dios. Recuerden cuando estaba en el monte Moria, que les dije que era la ciudad luz antes llamada así, y que él lo llamó casa de Dios, y le hizo la promesa de que si Dios me trajera y me regresara y me bendijera, yo daré mi diezmo. Entonces vemos que a pesar de que perdió todo, porque se lo quitó, digamos, el hijo de Esaú, ahora Dios se lo está regresando porque le pertenece a él y porque también era hijo de Abraham, o sea, y de Isaac, o sea, estaba muy bendecido Jacob. Por eso necesitara un cambio de nombre, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué podemos aprender de estas ovejas manchadas y pintadas de colores negros y feos? Pues como pastor, Jacob es el que las recogía y las hacía fuertes. Y eso es simbolismo de lo que iba a ser el Mesías, de lo que iba a ser Jesús con las ovejas. Jesús no vino por las ovejas bonitas de Labán, que son del mundo, que representa Labán. Él vino por las manchadas, las listadas y las feas, pero Él las hace fuertes. ¿Y por qué? Porque dice en Marcos 2:17 que Él no vino a llamar a los justos, sino a pecadores, o sea, a las ovejas manchadas, al arrepentimiento. Y las ovejas blancas son las personas que ya están sanas, las que no tienen necesidad de médico. Pero nosotros como ovejas manchadas sí tenemos esta necesidad de Jesús. De este modo, al no ser nosotros manchados, es que Jesús utiliza su sangre para limpiarnos y lavarnos y hacernos fuertes delante de Dios. Y bueno, en la actualidad hay una oveja que se le llama la oveja de Jacob, porque son como la describe la Biblia, y tienen no solo 4, sino llegan a tener hasta 6 cuernos. ¿Qué tanto se ha comparado con esto? No lo sé. Nos vemos.